Muy buenos días. Hoy, en el día 120, leeremos los capítulos 8, 9 y 10 del primer libro de Crónicas. Comencemos. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ahara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adad, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Irán. Y estos son los hijos de Ahoa. Estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manaat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ayub. Y Saaraim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Uzín y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Ures su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familia. Mas de Uzín engendró a Abitob y a Elpal. Y los hijos del Pal, Eber, Misán y Semed, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gad. Y Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Jezlías y Jobán, hijos del Pal, y Jaquín, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrán, hijos de Simei, Ispan, Eber, Eliel, Abdom, Sicri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Daías y Peniel, hijos de Sasac, y Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, Isur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melet, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Lemet, Asmebet y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Aser. Los hijos de Aser fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Díaz, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Aser. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín.
Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Indi, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Sera, Jehuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Imneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Inías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familias en sus casas paternas. De los sacerdotes Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Elías, hijo de Mesulán, hijo de Sadón, hijo de Marayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Azú, hijo de Azricán, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Babacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asar. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galalal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros Salún, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos Salún era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasar, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finnes, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas primogénito de Salún coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén,
y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Adón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nabat, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeán. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melet, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Elemet, Asmevet y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Aser, y Aser tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Enán. Estos fueron los hijos de Aser. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que, al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa, y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 8 nos habla de los descendientes de Benjamín. Termina
termina este capítulo diciéndonos que estos descendientes eran hombres valientes, vigorosos, eran flecheros, eran diestros y tuvieron muchos hijos. En el capítulo 9 nos está contando de aquellos que regresaron de Babilonia y nos cuenta, empieza narrando la historia del por qué fueron llevados a Babilonia, por qué fueron cautivos y fueron transportados a causa de su rebelión, porque dejaron a Dios, porque no quisieron obedecer a Dios, porque no quisieron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego empieza narrándonos la historia o los oficios que cada uno de ellos, los hijos de Leví, ofrecían en el templo. Habla de los que eran dedicados al ministerio de la casa de Dios y nos resalta de que eran muy eficaces en la obra del ministerio. Nos habla de Fines, de Eleazar, de quienes empezaron a servir en el ministerio, quienes moraban alrededor de la casa de Dios, quienes tenían a cargo la casa para guardarla, para abrirlas todas las mañanas, quienes cantaban durante todo el día para estar en la presencia de Dios, quienes moraban en las cámaras del templo de día y de noche, las personas que estaban a cargo incluso de algo tan sencillo como contar cada uno de los elementos que había en la casa de Dios, de los utensilios que eran usados. Eso nos da cuenta de que nosotros tenemos que hacer seguimiento a nuestra vida, tenemos que estar contando los días con sabiduría. Y en el capítulo 10 nos narra la muerte de Saúl y de sus hijos, el cual también murió a causa de la rebelión y a causa de su desobediencia, porque él no quiso tener en cuenta a Dios, ni siquiera quiso consultar a Dios y prefirió consultar a una divina. Hoy Dios nos invita a nosotros a que dependamos de Él. Toda esta historia es escrita para que nosotros la veamos como en un espejo y guardemos nuestro corazón de vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tarea nos ha puesto el Señor, así como las tareas que leía que puso el Señor a aquellos que guardaban el templo? ¿Qué tarea nos ha puesto el Señor, por sencilla que parezca? La conocemos y estamos trabajando sobre ella. Feliz día y que Dios te bendiga.